Estadística de medios de posición. Bueno, buenos días a todos, alabado sea Jesucristo. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Nuestro tema es acerca de las medidas de posición. Recién estuvimos viendo las medidas de tendencia central, que son las que podemos observar en esta gráfica, donde se va a posicionar la moda, la mediana, la media aritmética. El día de hoy vamos a trabajar las medidas de posición. Las medidas de posición son aquellas que se identifican con la letra Q, así como podemos observar en esta misma gráfica. Podemos observar Q1, Q2, Q3 y Q4, con un color específico determinado para cada uno de ellos. Voy a hablarles un poquito acerca de en qué consiste este tipo de medidas. Vamos entonces a observar lo siguiente. Dice, las medidas de posición. En las medidas de posición podemos encontrar los siguientes. Al describir grupos de observaciones con frecuencias, se desea describir el grupo con un solo número. Son valores en la distribución de datos que la dividen en partes iguales, es decir, en intervalos. Los más usados son llamados cuartiles, deciles y percentiles o centiles. ¿A qué nos referimos con esto? En primer lugar, cuando nos vamos a referir con respecto a los cuartiles, cuando yo hablo de un cuartil, estoy hablando de un cuarto de porción. Cuando yo hablo de deciles, estoy hablando de una décima parte. Y si estoy hablando de un percentil o centil, me estoy refiriendo a una centésima parte de lo que es mi estudio de números. Para ello, vamos a observar lo siguiente. El día de hoy vamos a trabajar únicamente los cuartiles, así que no nos vamos a meter a lo que son los deciles ni a lo que son los centiles. Los cuartiles. Los cuartiles nos dicen que son medidas de posición que dividen en 4 partes porcentuales iguales a una distribución ordenada de datos. Como se logra observar, tenemos una gráfica con colores distintos. Hagamos de cuenta que la totalidad de la gráfica es la muestra que nosotros estamos evaluando. Los cuartiles lo que van a hacer es indicarme dónde se posiciona el 25%, el 50% que ya va a ser lo que está en color verde y amarillo, el 75% pues aquí será lo que está en color verde, amarillo y naranja, y por último se le integra el resto de los 25%. Dice que cuando se requiere obtener un porcentaje o una parte de la distribución de datos, se puede dividir la distribución en 4 partes iguales. Cada parte tiene la misma cantidad de datos. Bueno, vamos a continuar con lo siguiente. Tenemos entonces que las medidas de posición van a ser 3, las cuales indicamos que eran los cuartiles, los deciles y los percentiles o también llamados centiles. Bueno, son 3 valores de la variable que dividen a un conjunto de datos ordenados en 4 partes iguales. Es decir, vamos a efectuar 3 cálculos que nos van a mostrar primero el 25%, el 50% y el 75%. Bueno, los cuartiles, dice, representan los valores, reiterando 25, 50 y 75% de los datos. 3 cálculos son los que vamos a efectuar. Entonces, el día de hoy, como les reitero, solo vamos a hablar acerca de los cuartiles. Voy a explicarles un ejemplo
no con muchos datos, sino con pocos datos. Un ejemplo bien sencillo, porque mi interés no es de que ustedes puedan tal vez manipular todo tipo de ejercicios con respecto a los cuartiles. Mi interés es que cuando se les hable de cuartiles, ustedes tengan el concepto de a qué me refiero con un cuartil. Si me hablan de un cuartil o alguien me va a consultar cuál es la fórmula. Bueno, pues esa tiene una fórmula, específica, pero lo que representa un cuartil es un porcentaje de una muestra. Vamos a proseguir con lo siguiente. Tenemos para darles una explicación sencilla de forma ilustrativa para no cargarlos con mucha teoría. Vamos a observar la siguiente diapositiva. Solo vamos a esperar un poquito a que terminen de copiar, creo. Algunos están copiando. Bueno, vamos a continuar con lo que es nuestra explicación. Aquí tengo un ejemplo que me va a servir para comprender a qué me refiero o para conceptualizar lo que es un cuartil. Dice lo siguiente: se realiza un estudio sobre las edades de 11 estudiantes de un establecimiento educativo que cursan el cuarto grado de bachillerato. Redacte dice dos conclusiones sobre las edades de los estudiantes en porcentajes. Tenemos para esto los siguientes datos. 11 estudiantes, es decir, una muestra de 11 casos. Tenemos en primer lugar al número 15, 17, dos números 16, nuevamente 15, uno con un valor de 17, 15, 18, 14, 16 y 15. Lo que vamos a realizar ahora es ordenar estos datos. En la segunda fila ya tengo a los datos ordenados. Tengo 14, 15, el 15 se me repite 4 veces, lo estoy colocando entonces las veces que se están repitiendo. El número 16 3 veces, el 17 2 y el 18 una vez. Entonces, indicamos anteriormente que los cuartiles se van a representar por la letra Q. Q sub 1 me está hablando de un 25%, es decir, cuartil 1. El cuartil 2, perdonen, ahí estamos. Bueno, el cuartil 2 me indican que es equivalente o tiene un valor igual a lo que es la mediana. La mediana es una medida de tendencia central que calculamos nosotros hace 15 días y la semana pasada tuvimos un repaso con esto. Y tenemos y también que este cuartil 2 representa el 50% de lo que es nuestro estudio, en este caso de estos números. El cuartil 3 me va a representar dónde se ubica el 75%. Este es nuestro caso. Estamos nosotros ya resolviendo, ordenando nuestros datos. La mediana, recordaremos que la mediana es una medida de tendencia central y lo que nos muestra es la mitad exacta de nuestros datos ordenados. Es decir, si yo tengo 11 datos, así como lo muestro en la segunda fila, la mitad exacta se va a posicionar en el sexto valor. El sexto valor entonces me está indicando la mitad exacta de lo que es mi estudio en estos datos. Y este es el cuartil número 2, el 50%. Me dice que tengo 50% en el lado izquierdo y 50% en el lado derecho. Continuamos. Me dice entonces que el cuartil número 1 se va a posicionar en el tercer dato. El cuartil número 3 se va a posicionar en el noveno dato, si no estoy mal, en el noveno dato.
nos damos cuenta que entre cada uno de los cuartiles que estamos graficando existen dos términos. Esto es porque lo que me está indicando el cuartil es que me indica un 25%. Vamos a posicionarnos en el cuartil número 1, 25%. Aquí me está indicando que el 25% de los estudiantes va a poseer entre 15 y menores de 15 años. El cuartil número 2 me va a indicar que el 50% de estos estudiantes va a tener ya sea 16 o menos de 16 años. El cuartil número 3 me dice que el 75% de los estudiantes tiene entre 17 o pueden tener menores o son menores de 17 años, ya que como podemos observar pueden tener 16 o 17 años. Esto es el estudio de los cuartiles. Ahora bien, esto es cuando son datos no agrupados. ¿A qué me refiero con un estudio de datos agrupados y no agrupados? Se va a referir con respecto a la cantidad de términos que nosotros estemos evaluando. Si estamos evaluando, así como en este caso, 11 datos, los podemos hacer así simplemente. Pero resulta que a veces vamos a efectuar datos arriba de 20 términos y cuando sea ese el caso, entonces nosotros vamos a tener que realizar un estudio, pero con datos agrupados. Los datos agrupados son sencillos, ya lo van a observar ustedes. Tenemos aquí una conclusión. Dice que de conformidad con la ubicación del cuartil 1, se determina que el 25% de los estudiantes de cuarto bachillerato tiene entre 15 y menos de 15 años, que es lo que yo ya les había hablado. Continuamos entonces con, teniendo ya claro el concepto de lo que es un cuartil, qué nos indica y a qué se refiere, vamos a iniciar con nuestra clase. Tenemos lo siguiente, una tabla en la cual vamos a aplicar la resolución con respecto a los cuartiles. Dice entonces, lo que tengo en color amarillo, que hallemos el cuartil 1, 2 y 3 de la distribución de frecuencias siguientes de una prueba objetiva de matemáticas de quinto bachillerato. Podemos observar que tenemos la primera columna que se refiere a calificaciones. Las calificaciones son entre 45 y 52. Tenemos 3 personas que lograron esta calificación. Entre 52 y 59 hay 8 personas. Entre 59 y 66, 5. Y de esa forma es que vamos a efectuar nuestro estudio. Ahora bien, vamos a necesitar la tercer columna, que es acerca de la frecuencia acumulada. Con respecto a la frecuencia acumulada, llevamos viéndola con estas 3 semanas, así que recordemos que para el cálculo de la frecuencia, primero que nada es copiar a la primera. Para la segunda frecuencia acumulada es sumarle la primera frecuencia y la segunda para obtener la segunda frecuencia acumulada. A 11 le voy a sumar la tercera frecuencia, que es 5, me está dando un valor de 16. A 16 le voy a sumar 2 unidades, me están quedando 18 y así sucesivamente concluyo que estoy realizando un estudio de 30 datos. ¿Hasta dónde vamos? ¿Tienen alguna duda? Si hay alguna duda, regreso rapidito a explicarles o continúo. Bueno, como no tenemos ninguna duda, vamos a proseguir con los cálculos. Bueno, dijimos que una de las variables de las medidas de tendencia central se relaciona con las medidas de posición.
El caso es con la mediana. Vamos entonces a efectuar primero que nada el cálculo de la mediana y seguidamente vamos a realizar los cálculos de los cuartiles. Tenemos lo siguiente. Esta es la condición o la estructura para poder calcular la mediana. Me indican que voy a necesitar el límite inferior, voy a necesitar n, que son el total de datos, voy a necesitar a la frecuencia acumulada anterior, voy a necesitar a la frecuencia y por último la amplitud. Voy a realizar entonces lo que es la sustitución dentro de la fórmula. Tenemos que, primero que nada, voy a tomar a n, que en este caso son 30. La fórmula me indica 30 divididos 2. Estos serán 15 unidades. Este valor de 15 lo debo buscar dentro de la frecuencia acumulada. Primera fila no, segunda fila tampoco, tercera fila sí. Entonces me estoy ubicando en lo que es la tercera fila. En la tercera fila notamos que la frecuencia, tenemos una frecuencia acumulada de 16. Dentro de los 16 ya me caben los 15. Ahora me indica la fórmula que necesito la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 16 son 11 unidades. Aquí estoy sustituyendo 11. Me interesa la frecuencia. Entonces, en la tercera fila, la frecuencia absoluta o la frecuencia es de 5 unidades. Aquí estoy colocando las 5 unidades. Voy a necesitar, según esta estructura, el límite inferior. Y el límite inferior aquí son de 59. Aquí está 59. Tengo ya hecha la sustitución. Y ahora voy a necesitar la amplitud. La amplitud es la resta de los límites. 66 menos 59 me está dando un valor de 7. Hecha ya la sustitución, voy a resolver. 15 menos 11 me están quedando 4 quintos. Y 4 quintos multiplicados por 7 me está dando un total de 5.6. Sumándolos con el límite inferior, estoy llegando a una resolución equivalente a 64.5. Este es el valor de la mediana. Ahora bien, vamos a ver con cuál de los cuartiles se va a relacionar. Vamos a continuar con el cálculo de los cuartiles. Entonces, tenemos lo siguiente. Esta es la fórmula que me está representando a los cuartiles. Como vamos a efectuar 3 cálculos, es decir, cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3, por esa razón es que me está indicando únicamente acá que es cuartil n. Cuartil n va a depender del tipo de cuartil que yo esté buscando. Puede ser el 1, puede ser el 2 o puede ser el 3. Me indican que van a necesitar a la cantidad de términos, también a la frecuencia acumulada anterior, también a la amplitud del límite. Voy a necesitar a la frecuencia absoluta o la frecuencia, también al límite inferior. Realizando ya la sustitución, aquí se los presento con color morado, como comúnmente coloco las fórmulas. Entonces, voy a realizar primero que nada el cálculo de el cuartil 2. N tendrá un valor de 2. N minúscula. Notemos que N minúscula acá también está adquiriendo un valor de 2 unidades. Y N mayúscula en este caso será la cantidad de términos que estamos evaluando. El número 4 que tiene mi fórmula es la constante que ya me está presentando la estructura de la fórmula. Como es una constante en los 3 cálculos de cuartiles, siempre va a estar divididos dentro de 4. Proseguimos entonces. La frecuencia acumulada anterior, la frecuencia y la amplitud. Ahora bien, el cuartil número 2 se trabaja similarmente a lo que es la mediana. El cuartil número 2.
2 multiplicados por n, es decir, n minúscula por n mayúscula. 2 por 30 es equivalente a 60. Y 60 dentro de 4 o 60 cuartos es equivalente a 15. Vamos a buscar en cuál de las filas se posiciona ese valor o este contenido. Primero que nada, en la fila 1 no, en la fila 2 tampoco y hasta en la fila 3. En la fila 3, como ya son 16, ya se encuentra contenido lo que es 15. Me piden, me piden la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 16 es equivalente a 11. La frecuencia dentro de esta fila es de 5 unidades. La amplitud, como ya hemos notado, es de 7. Y en esta misma fila, el límite inferior es de 59. Realizando entonces el cálculo, tenemos 15 menos 11, que son 4 quintos. 4 quintos por 7, 5.6, perdón. Y a este le vamos a sumar el límite inferior, dándome un valor equivalente a 64.5. ¿Con qué finalidad hice el cálculo del cuartil número 2? Nos damos cuenta que este resultado es exactamente igual al cálculo de la mediana. Con esto concluimos que el cuartil 2 será el que adquiere el valor de la mediana. Pero como son 3 cálculos, voy a necesitar realizar el siguiente cálculo. Aquí voy a realizar el cálculo del cuartil 1. 1 por 30, puesto que estoy realizando el cálculo del cuartil 1, siguen siendo 30. Dentro de 4 van a ser 7.5. Busquemos en la frecuencia acumulada. Es en la segunda fila donde se encuentra contenida. 7.5 va a estar contenida en la segunda fila. Entonces, aquí tengo 7.5 y me piden la frecuencia acumulada anterior. La anterior a 11 es 3 unidades. Dentro de 4, perdón. Dentro de 4. La frecuencia en esta fila es de 8 unidades. Nos damos cuenta que la amplitud sigue siendo 7. El límite inferior 52. Y ahora voy a efectuar la resta. La resta de 7.5 menos 3 es equivalente a 4.5 octavos. Por 7 me da un valor de 3.94. Y la suma de estos son 55.94. Este es el valor del primer cuartil, es decir, el 25% de las calificaciones. Voy a proseguir con el cuartil número 3, el 75%. Voy a sustituir a n minúscula por 3 y entonces tengo 3 por 30 es equivalente a 90 y 90 entre 4 son 22.5. Este 22.5 lo voy a buscar en la frecuencia acumulada. 22.5, aquí no, aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco y hasta aquí, que es la quinta fila. Voy a trabajar en la quinta fila donde ya se encuentra contenido esta cantidad numérica. La frecuencia acumulada anterior en esta fila es 18. La frecuencia es de 6. El límite inferior 73. La amplitud 7. Resuelvo entonces. 22.5 menos 18 son 4.5. 4.5 sextos por 7 me da un valor de 5.25. Sumándole el límite inferior es equivalente a 78.5. Voy a indicar entonces que el 75% de los estudiantes logró una calificación de 78.5. Esto es el cálculo de los cuartiles 1, 2 y 3. ¿Por qué razón no voy a efectuar lo que es el cuartil 4? Porque me va a indicar directamente el último valor del intervalo, es decir, 94. Y yo a simple vista puedo determinar cuál va a ser el valor numérico del cuartil número 4. Lo voy a resolver para que nos convenzamos con esto. Cuartil número 4. 4
por 30 son 120. Y 120 entre 4 ya son 30. Buscamos en la frecuencia acumulada anterior y nos damos cuenta que se posiciona en la última fila. Y en la última fila, la frecuencia acumulada anterior es 29. La resta de 30 y 29 son una unidad. 1 entre 1 siguen siendo 1. 1 por 7, 7. 87 más 7, 94. Este es el cuartil número 4. El 100% me dice que obtuvo 94 o el punteo más alto que me representa en este caso pues será de 94 puntos. Es decir, nadie sacó 95 ni arriba de esto se obtuvo ninguna calificación. Hasta aquí con mi explicación y perdonen que esté un poquito corriendo, pero ustedes tienen otra clase y yo también, así que dudas que tengamos con respecto a los distintos cálculos que efectué. Teacher, Diga, siempre hay que sacar los 3 cuartiles. los 3 cuartiles y Ajá. tener claro que el cuartil 2 es el que se va a relacionar con la mediana. Es que usted nos puso una fórmula, no me acuerdo en cuál diapositiva, pero donde solo aparecía un cuartil, pero no le entendí si había que poner los 3 o cómo era. Permítanme. Esta no Ok. es, ¿verdad? No, Esta, no, aquí y esta. no, la anterior a esa. Esta. Ajá, Ah, creo. Ah, no, perdón. Creo que es esta esta es de el abajo. cálculo de la mediana. Ajá, perdón, esta de Aquí, abajo. Ajá. el cuartil 2. Esta me está indicando. Sí. El cuartil 2. El cuartil 2 calculé, no inicié con el cuartil 1, sino con el cuartil 2, debido a que yo lo que quería buscar era hacer una comparación entre el resultado de este cuartil. Nos damos cuenta que es el mismo que la mediana. Por esa razón lo hice. Hice la comparación entre el valor de la mediana y calculé el cuartil 2. Vamos a ver. Ya me pasé del cuartil 2. Este es el cuartil 2. El cuartil 2 junto con el resultado de la mediana tienen el mismo valor. Por esa razón lo hice. Porque me doy cuenta que, vamos a ver, aquí está, que el valor de la mediana tiene el mismo valor al cuartil 2. El cuartil 2 es 50%. ¿Así les indiqué? Sí, el cuartil 1 es 25%. ¿Cuál es la duda con respecto a esto? No, ya la entendí. Ah, bueno, Gracias, teacher. muy bien, por nada. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Una duda. O Dígame. sea que si el número de datos que nos dan es impar, sacamos la mediana. ¿Con impar o Es par. Es par. no. Fíjese que sea par o impar, nosotros solo vamos a trabajar datos agrupados. Siempre hay que sacar la mediana y hay que sacar el cuartil 2 y hacer la comparación si les queda el mismo resultado. También el cuartil 1 y el cuartil número 3. Hay que realizar esos 4 cálculos. Lo que no hay que hacer es el cuartil número 4. Esto no, esto yo lo hice solo por una demostración, puesto que la misma definición nos está indicando que solo se calculan 3 cuartiles. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, entonces, no habiendo más dudas, los dejo para su siguiente clase. Gracias por su asistencia. La tarea que necesito que me realicen son estas. La tercera serie de la página 90, que consiste en que vamos a utilizar esas tablas y vamos a hacerles el cálculo del cuartil 1, 2 y 3 y realizar el cálculo de la mediana. Lo pueden hacer a computadora o lo pueden hacer de forma manuscrita.
Queda a disposición de ustedes. La fecha de entrega es el día lunes, por favor. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí. Cualquier duda que tengan pueden escribirme para que yo los pueda apoyar y quedamos para vernos más tarde para nuestra clase de física. Que tengan feliz mañana a ustedes. Los dejo libres para su próxima clase. Feliz día. Gracias, profe, Gracias, igual. igual. Gracias. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe.